venido a... Tócala. Vete al... You talking to me? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este debate tertulia que vamos a hacer los colaboradores de Tócala y Vete. Me presento, soy Alejandro, soy el presentador del programa Tócala y Vete en Pasión Deportiva Radio. Si nos queréis escuchar, pues emitimos los sábados a las 11 de la mañana en la emisora en Pasión Deportiva Radio, y también tenemos un blog, tocalaybetepdr.blogspot.com. Ahí tenemos todos los podcasts de todos los programas emitidos hasta ahora. Tócala y Vete es un programa sobre literatura, sobre cine, fundamentalmente sobre literatura fantástica, ciencia ficción, bueno, pues en un tono coloquial, amistoso, pues como si estuviéramos con los amigos. Bueno, hoy la mecánica del programa va a ser pues algo parecido a lo que hacemos más o menos en la radio. Bueno, me he traído a los colaboradores habituales del programa, paso a presentarlos. Aquí tenemos a Alberto. Hola, Alex. Pau y Dani. Buenas. Todos son colaboradores del programa, cada uno con una sección. Y bueno, pues cuando nos estamos... Bueno, primero tenemos que decir que tampoco este ambiente no es muy habitual para nosotros. Nosotros somos hombres de radio, no estamos habituados a que se nos vea en cámara. Bueno, yo porque soy el culmen de la belleza, pero ellos como son rematadamente feos, pues a lo mejor tienen algún problema. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que a la hora de pensar cómo íbamos a desarrollar esta dinámica, pues se nos ocurrió que cada uno trajésemos un cómic que fuese un TV, una historieta, que fuese importante para nosotros, que haya marcado en algún momento nuestras vidas, y bueno, pues discutir un poco de ellas, hablar un poco de ellas, en la línea un poco de lo que hacemos en el programa, ¿no? Despertar la curiosidad entre la gente, entre los espectadores, entre la audiencia, sobre la literatura y sobre el cómic, y sobre todo pues que le entre a la gente ganas de leer y de despertar un poco la curiosidad entre ellos. Vamos a empezar por aquí, por Alberto, que nos va a presentar un cómic muy bueno, que es 300, ¿no? Pues sí, Alex, gracias por darme esta oportunidad de venir a este programa especial que vamos a hacer aquí en Grabados en Vivo. Como dices tú, no es el ambiente que estamos acostumbrados de la radio, y espero salir airoso de este entuerto. Pues como tú bien decías, vamos a traer un cómic cada uno. Yo he elegido 300 de Frank Miller. Señor, a la cámara, ¿no? Esta es la edición más conocida aquí en España, ¿no? Que integra los 5 capítulos del cómic original. Y lo he elegido porque nuestro programa, como bien dices, mezcla cine y literatura. 300 ha sido un cómic que ha sido llevado al cine con gran éxito. Además, una película muy icónica que ha dado tanto para elementos de admiración como incluso para hacer bromas, ¿no? Con algunas de sus escenas más icónicas. ¿Y por qué 300? Pues 300 no sé si es un cómic que me haya influido profundamente, pero sí que me llamó muchísimo la atención. Primero, como puede verse el formato, bueno, decir que 300, que yo creo que no hay nadie que no sepa de qué puede ir o de qué iba la película, que narra la batalla de las Termópilas, que enfrentó a 300 espartanos y algunos cuantos griegos más al ejército persa del rey Jerjes. Consiguieron detenerlos durante al menos 3 días con un gran acto de valor y sacrificando sus propias vidas en el estrecho de las Termópilas. Y bueno, es una historia épica y de por sí un material muy interesante para construir una historia, ¿no? Y Miller creo que desde el punto de vista del concepto entendió muy bien lo que quería contar. Es una historia, digo, mítica de la cultura occidental, ¿no? Fue una batalla muy significativa, aunque se perdió, esto ocurre con muchas batallas, pero que dejó pozo de la valentía, del patriotismo que demostraron estos soldados, que luego influyó en el desarrollo de las guerras contra los persas, ¿no? Pero 300, o sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué ha pasado la historia de la literatura o del cómic? Pues 300? Primero decía por el concepto, el coger un hecho histórico y trasladarlo al cómic, ¿no? Y creo que lo hace con gran valor, con valentía. Yo no sé si puedo enseñar un poco también las imágenes del cómic. El formato elegido para mostrarlo, pues de lo que suele ser habitual en los cómics suele ser pues cada página una hoja con viñetas. Miller decidió que cada hoja realmente fueran 2 páginas, y lo que permitía luego editarlo en este formato apaisado,
que daba pues permitía construir imágenes con una profundidad y con una casi cinematográfica, es decir, el hecho de luego querer llevarlo al cine fue bastante sencillo, en cierto modo, porque es prácticamente casi un storyboard, y de hecho el director de la película, de Adaptación 300, Zack Snyder, confiesa que tomó viñetas del cómic como directa inspiración para luego rodar las escenas, ¿no? ¿Podemos hablar de calco entonces? ¿O no? ¿O calco Pues, sería más Sin City? Hombre, Sin City además está rodado de forma que casi parece incluso un cómic en blanco y negro, como está. Sí hay un poco podría decirse, de calco, en el sentido de que se toma, pero bueno, esto pasa también con la literatura escrita, ¿no? El hecho de poder ver cuando se adapta una obra literaria lo que tú has leído, verlo plasmado y decir, esto es lo que yo leí, ¿no? También yo creo que en el cómic no pasa nada, no hay nada malo en el que tú reconozcas en la película el cómic original, ¿no? Y no solo el trabajo de Miller como guionista y dibujante, bueno, pues se puede ver el dibujo que es muy clásico de Frank Miller, ¿no? Con trazos muy rectos, casi de tiralíneas, muy formal en ese sentido, ¿no? Pero también que aporta una gran vistosidad, sobre todo para la historia que quiere contar, con un sentido muy épico, ¿no? Además, colores muy fríos, muy pocos colores, colores muy cálidos, sí, pero muy escasos, o sea, marrones, rojos, sí, no abusa la paleta de colores, lo cual aquí el mérito es de Lynn Barney, que fue la mujer de Miller durante muchos años, se divorciaron, el cómic es del año 1998, se divorciaron años más tarde, con lo cual aquí estaban de buenas, ¿no? Entonces ella se aplicó bien el trabajo de colorista y hay que reconocer el mérito que tiene en colorear esta historia de esta manera, ¿no? Usando estas paletas cálidas, luego sabiendo cambiar cuando a una paleta de grises o de azules. Francamente, es un cómic visualmente, digo, sí, conceptualmente, no es una historia, digamos, muy compleja, es bastante sencilla, conceptualmente muy poderosa, pero es el estilo visual, es lo visual lo realmente impactante, tanto por el formato apaisado, páginas hojas de 2 páginas, por decirlo así, y el color y el propio dibujo de Miller, ¿no? Luego también, pues yo lo he leído, no sé si estás de acuerdo conmigo, una prosa muy cortante que va muy en la línea con las imágenes tan cortantes de Frank Miller. Sí, ¿no? en efecto, de hecho empieza el cómic casi con solo el narrador, van sucediendo las viñetas, van los espartanos marchando y luego hace una especie de flashback y empieza a contarte, ¿no?, cómo han llegado a esta circunstancia, ¿no?, cómo han sido amenazados de rendirse al rey Jerjes, o si no serían arrasadas sus tierras y masacradas sus familias, y cómo él se rebela contra las convenciones, el rey Leónidas, que se rebela contra las convenciones de su época, pues la prohibición de poder combatir en épocas de fiesta, etcétera, festivas, y se lanza a detener a los... Entonces, la verdad es que visualmente es un cómic impresionante y creo que merece muchísimo la pena que todo aficionado, bien simplemente a la historia también, ¿no? Porque la obra no es... Miller no se inventa tampoco la historia, es cierto que es un cómic, no deja de ser una historia, una historieta, y tiene sus elementos, sus licencias creativas, pero está muy basado en el material clásico de Heródoto, ¿no? Con lo cual, tanto a muchos se le ha criticado, hubo mucho debate en su momento, ¿no? Es una obra que tuvo cierta polémica por ser en la época de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Se interpretó como una defensa de la civilización occidental frente al Oriente, pero Miller realmente traslada al cómic la visión que tenían incluso los propios griegos en aquella época de esta batalla y de aquellas guerras como una defensa de su civilización, ¿no? Y ellos se consideraban, a pesar de que en aquella época tenían sus esclavos y demás, se consideraban libres y racionales frente a los persas que venían a invadirlos, ¿no? Si no tiene nada más que decir, pasamos a Pau. Luego en el debate podemos seguir comentando cosas, comentamos, ¿no? más cosillas. Pau, por favor, preséntanos tu cómic. Bueno, pues yo llevaba tiempo queriendo hablar de este personaje, quería guardarlo para un programa especial, y que un programa más especial que este, donde podemos incluso visualizar el cómic. Entonces yo he traído un clásico de la era de plata de los cómics Marvel concretamente, pero del cómic americano, que es Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., que es pues de uno de los mejores autores que ha habido durante los años 60, que es Jim Steranko. Fue uno de los primeros cómics que mostró pues verdaderas escenas de acción, pues eso, de movimiento, mostró personajes más adultos, mostró tramas de espionaje. Es un cómic bastante menos superheroico, menos para niños y más dedicado a un público adolescente o incluso adulto
más experimentado, más... En una época donde los comics books no eran Claro, eso, era todo lo contrario. de hecho es uno de los cómics más censurados que hubo en aquella época, porque fue en la época donde se impulsó el Comics Code, un código de autocensura del mundo del cómic, por motivos políticos e ideológicos de la política americana. Y Jim Steranko pues llegó en 1966 a Marvel. Él era un escapista y un músico que decidió, pues, para ganarse el pan, dibujar cómics y se le daba bien. Y llegó en el año 66 a Marvel, se presentó ante Stan Lee, y Stan Lee vio su portfolio y le ofreció la serie que él quería, que él quisiera. Él estuvo tentado de coger Capitán América, pero porque no se veía capaz de coger a la gran serie de Marvel en aquel momento en Estados Unidos, pues decidió coger al Tito Nick Furia, un personaje que en Marvel existía desde la Segunda Guerra Mundial, con Nick Furia y los Comandos Aulladores, un grupo de esto que luego fue evolucionando y acabó siendo el director de la gran agencia de espías de Marvel, que es S.H.I.E.L.D., y cuando cogió la serie decidió darle un vuelco total, decidió dejar de hacer una serie muy clásica, muy americana en ese sentido, decidió añadirle escenas pop, hacerlo más psicodélico, y pues bueno, son los años 60, es toda la época hippie, es todo esto, pero sin embargo sigue siendo un cómic pues muy americano, con un personaje de acción y tal. Y lo que hace mucho es darle muchos planos de movimiento, romper las viñetas. ¿Si lo puedes enseñar? Sí, lo complicado es que no sé si se verá muy bien, pero bueno, tenía además portadas dobles, quiero decir, es algo que muchos cómics no pueden presumir de ello. Tenía pues mucho color. De hecho, este en concreto es una reedición del original, del 83, porque en Estados Unidos se publicó con trama, y aquí en España lo recoloreamos. Y de hecho a los americanos les gustó tanto que acabaron quedándose con el diseño español. Es decir, y bueno, pues tiene pues grandes paisajes, blancos y negros, de repente te mete fotomontajes. Y era un genio, y de hecho últimamente incluso ves muchos cómics actuales que cogen las mismas viñetas que cogía él. De hecho incluso puedo buscar algún ejemplo por aquí, y la copian directamente, es decir, cogen la misma viñeta y aparece exactamente igual con los personajes de esta nueva historia. Concretamente esta página es una de ellas, que pues entonces pues es muy bueno por precisamente eso, porque fue uno de los autores que renovó todo el género en una época en la que no se podía cambiar más allá de las aventuras simplonas de aquella época. Cada vez se estaban haciendo más maduras, pero fue un autor que decidió dar ese paso. De hecho, fue expulsado de Marvel a cierto tiempo por desavenencias, precisamente por desafiar al Comics Code. Las páginas censuradas, pues a lo mejor incluso censuraban un beso en la mejilla, era bastante absurdo. Y quiero decir, este autor es un autor muy prolífico, pero a la vez ha escrito muy poco. Tiene Nick Furia, tiene el Capitán América, Atmósfera Cero, la adaptación de la película al cómic, y luego también debemos de darle el crédito de haber sido el que hizo los primeros bocetos de películas como Indiana Jones, que es un gran artista secuencial no solo en el mundo del cómic, sino también fuera. Perfecto. Dani, tu turno, ¿qué nos traes? Un Bueno, cómic traigo... español, ¿no? Parece bueno, ser. Realmente es un cómic francés creado en Francia, pero hecho por españoles. Es un cómic, realmente no es que sea un cómic fascinante, pero, o sea, no es que sea personalmente importantísimo para mí, pero realmente es un cómic que a mí me ha dejado con la boca abierta. Se llama Black Sad. Es una serie de cómics, actualmente hay 5, el último ha salido pues hará 3 semanas o así, muy poquito. Y bueno, está escrito por Juan Díaz Canales y por Juanjo Guarnido. Y realmente... Pero Juanjo Guarnido es el dibujante, ¿no? Sí, Juanjo Guarnido es el dibujante, y además es una cosa muy curiosa, y es que él trabajó para Disney, para la compañía de Walt Disney. De hecho, trabajó en la película Tarzán, estuvo animando no sé qué personaje, pero animó unos personajes, y pues dejó la compañía y se dedicó conoció a Juan Díaz Canales y se dedicó a escribir cómics. Bueno, y entonces, enseña un poco las lo viñetas bueno para que tiene, vean. sí, lo bueno que tiene este cómic entonces es que tiene dibujo tipo Disney, pero
pues, aparecen pues asesinatos, muertes, mujeres voluptuosas, entonces claro, a uno le choca la imaginación, ¿no? Y una de las cosas más llamativas es el virtuosismo que tiene Guarnido a la hora de dibujar. No, o sea, pero enseña una es realmente viñeta para que vean los impresionante. Por animales ejemplo, antropomorfos. aquí se ve perfectamente, no solo se ven los dibujos antropomorfos, sino se ven, por ejemplo, aquí los detalles de las sombras de las hojas, de los árboles, se ven un montonazo de cosas. Bueno, voy a contar un poco también del argumento, porque Blacksad es el nombre del protagonista, John Blacksad, que trabaja de detective privado y se encarga de resolver casos. Es el tema típico de toda la saga. Y pues dependiendo de cada cómic tiene una historia. Por ejemplo, en la primera historia es un guardaespaldas y tiene que averiguar un asesinato. En el segundo cómic, que es mi favorito de todos, que se llama Arctic Nation, va sobre el Ku Klux Klan y tiene pues, lo mismo. Entonces, se puede decir que es una especie de cronista, ¿no? de los años 50, 60, se desarrollan durante esa época de los Estados Unidos y narra distintos episodios de la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, ya he dicho yo que habla un poco del racismo en Arctic Nation, que es el segundo número, en Alma Roja, que como su propio nombre indica habla sobre el comunismo, sobre la Guerra Fría. Este habla un poco sobre Nueva Orleans. La verdad es que tiene unos dibujos fascinantes. Esta viñeta realmente es absolutamente espectacular. O sea, Guarnido, de hecho, este cómic tiene el honor de ser yo creo que es el único cómic español o hecho por españoles que ha ganado un premio Eisner. El premio Eisner es como el Oscar del cine, de los cómics. Ganó dos, uno por mejor dibujante, y es que se nota muchísimo, y otro por mejor edición americana de una obra extranjera. Y Además, el formato es el típico formato álbum de los cómics europeos. efectivamente. Y la verdad es que, ya te digo, tanto por la historia como por el dibujo, tal, es realmente una delicia de mirar y de leer. Vamos a pasar ahora a ver qué piensa la gente de la calle sobre los cómics. Es un tema que no soy bastante profesional y desconozco bastante de ello, pero sin duda de los que me has nombrado, el que más me interesa o me gusta es 300, porque me parece que, vamos, son unos chulazos todos tienen un cuerpazo que alucinas y, vamos, el que más me gusta es Leónidas y le sigo desde siempre. Pues yo, de los 4 que me has mencionado, yo creo que me quedaría con Blacksad. ¿Por qué? Pues por esos tintes, ¿no?, que tiene de cine negro, por la fusión que hacen de humanos con animales y bueno, y porque tienen si no me equivoco, creo que tienen el Premio Nacional del Cómic y aparte los autores son españoles, es producto nacional, así que sí, yo creo que me quedaría con Blacksad. Me quedo con Maus porque creo que su creador, Art Spiegelman, hace un trabajo estupendo. El símil que hace con el Holocausto y los ratones y los gatos con los judíos y nazis es increíble. Además tiene un Pulitzer, o sea, no hay comparación. Pues yo me quedaría con Seal, principalmente porque es de Marvel, que son los maestros del cómic, tanto en Estados Unidos como en el Mundial. Y en concreto con Nick Fury porque es el jefe del grupo de los Vengadores y no tiene ningún poder especial y sin embargo es el que consigue dirigir o manejar a un grupo de superhéroes, todos con poderes y que en teoría deberían estar por encima de él, pero consigue imponerse a todos ellos. Pues la verdad que cada uno tiene sus cositas de dibujo, de estilo, de historia y son un poquito distintos, la verdad, así que no sabría con cuál quedarme. Son todos muy buenos. Bueno, pues aquí estamos, seguimos con esta tertulia literaria, cinéfila, comiquera. Y bueno, falto yo por presentar mi cómic. Yo he elegido pues realmente posiblemente una de las mejores novelas gráficas de la historia, que es Maus, de Art Spiegelman. Bueno, este cómic realmente es una crónica del Holocausto, es la historia de un superviviente, de hecho el subtítulo de la novela es Relato de un superviviente. Fue escrito por Art Spiegelman, que era un escritor, un periodista de descendencia judía, y bueno, fue uno de los, yo creo que la única novela gráfica que ha ganado un premio Pulitzer. Y bueno, si podéis ver la portada,
los protagonistas son ratones, de ahí el título, Maus, que significa ratón en alemán. Esto se debe porque, bueno, realmente se debe el cómic está basado en una idea de Hitler que decía que los judíos son como ratones, ¿no? Entonces, pues este señor, Spiegelman, que es judío, quiso dibujar a los judíos como si fuesen ratones, ¿no? Entonces, pues bueno, la novela es una entrevista, está estructurada en forma de entrevista, es la entrevista que el autor le hace a su padre, que fue un superviviente del holocausto nazi, y a medida que le va entrevistando va conociendo cosas de su padre que no conocía, ¿no? Y bueno, sirve para acercar un poco más al padre y al hijo. Es un cómic que tardó 11 años en publicarse, se publicó por entregas en la revista Raw, o Raw, como queramos decirla. Y bueno, pues lo curioso de este cómic es el contraste que crea en el lector, ¿no? O sea, el hecho de, pasa un poco como con Black Sad, que hemos hablado antes, ¿no? El hecho de que los protagonistas sean animales, estamos habituados a que las historias animales sean historias infantiles, y sin embargo la historia que nos cuenta es muy dura, porque realmente es la historia de un superviviente del holocausto nazi, ¿no? En cuanto al diseño, si os dais cuenta, es un diseño muy austero, prácticamente parecen tiras cómicas de periódico, ¿no? Lo que aumenta mucho más la crudeza, el relato, ¿no? Al no haber color, es todo mucho más austero, mucho más... Y entonces pues eso contrasta con, digo, la frialdad del cómic, la frialdad formal contrasta con el calor de las figuras animalescas, ¿no? Porque también lo curioso de este cómic es que también es una crítica muy dura a los distintos colectivos que participaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, los judíos, ya he dicho que están retratados como ratones. Los nazis, curiosamente, aquí tenéis, son gatos, ¿no? Que persiguen a los ratones. Los polacos son cerdos, y luego están los aliados, que son retratados como si fuesen perros y lobos. Y luego están los franceses, que son ranas. Pues Francia fue dividida en dos, entonces, pues, como las ranas que están entre dos aguas, entre dos ambientes, pues. Y bueno, yo creo que este cómic, y ya para terminar, yo a lo mejor es muy exagerado lo que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que es como la Mona Lisa de los cómics. La Mona Lisa es un cuadro que todo el mundo tiene que ver una vez en la vida antes de morir. Pues este cómic tiene que leerlo todo el mundo por lo menos una vez en la vida antes de morir, porque realmente es una crónica del siglo XX bastante importante. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora al debate. No sé si tenéis preguntas que hacer. Yo tengo unas cuantas, si queréis empiezo yo, o si no... Disparo. Quería preguntarle a Pau, ¿qué hay por ejemplo, en el Nick Fury actual que vemos en las películas? ¿Tiene algo del Nick Fury de Steranko en cuanto a actitud, en cuanto a desarrollo del personaje? Sí, sobre todo en la película de los Vengadores, sí que toda la aparición del helitransporte, de la alta cúpula de S.H.I.E.L.D. y tal, es muy parecido a lo que Jim Steranko puso de base. Realmente está más basado en Nick Fury contra S.H.I.E.L.D., que es una serie posterior, pero que sí que se fundamenta en lo que Jim Steranko puso en sus inicios. Se fundamenta en concretamente estos cómics, en toda la trama abierta de la guerra contra Hydra y tal. Y de hecho, pues es que no puedes hablar de Nick Fury sin mencionar indirectamente este cómic. Ya está tan relacionado que, pese a que lo creara Stan Lee y pese a que luego tuviera una etapa de S.H.I.E.L.D. previa a él, no puedes hablar de Nick Fury sin Jim Steranko en ningún caso. No sé si tenéis una cuestión para Alberto. Bueno, ahora que salió el tema de relación de cine con cómic y tal, es un poco con el tema de 300, ¿no? Que digamos que fue llamada no tanto a tanto literal o las tiras, pero bueno, por ejemplo también hemos comentado antes el tema de Sin City y tal. Realmente es un poco opinión. ¿Qué piensas de la translación literal de todas estas tiras al cine, ¿no? ¿Sería un poco como un menosprecio a la obra o todo lo contrario? Como... Yo creo que es consecuencia lógica. Es decir, si visualmente te alejas del cómic, te alejas de lo que lo diferencia. O sea, esto no es una crónica de las batallas termópilas, no es una novela, que son los textos donde tú tienes que plasmar esto visualmente, y a veces pues un libro no te da suficientes elementos y cada uno tiene su visión, ¿no? Aquí ya la visión ya la tienes. Entonces, yo creo que sería al revés. Si hicieras una película llamada 300 basada en el cómic de Frank Miller y visualmente no reconocieras la película,
te podrías sentir estafado. Es cierto que mucha gente le ha dado la interpretación contraria, es decir, ¿no? Que esto, como que incluso el director de esta película pasó también con Watchmen, lo decías antes Alex con Sin City, es decir, es que ni siquiera había un trabajo por parte de los directores en esforzarse en trasladar de otra manera. Digo, es que precisamente eso sería, yo creo que sería el error, ¿no? Y el acierto de esto, para ya terminar con esta reflexión, es que el haber conseguido que el lenguaje del cómic ha podido trasladarse al cine. Y esto a mí me parece lo más importante, aunque por ejemplo Alan Moore con sus adaptaciones ha sido muy crítico, porque algunas de ellas eran malas películas, no porque fueran malas adaptaciones visualmente hablando, pero sí el haber conseguido que algunas de estas obras que antes se consideraban que no se podían trasladar al cine, se hayan podido hacer, me parece una ganancia. O sea, no me parece que sea una crítica, no criticable, sino que creo que es la consecuencia lógica si se quiere hacer este tipo de trasladar del cómic a otro formato como es el cinematográfico. Bueno, yo referente a lo de 300, sin embargo, quería ponerte una puntualización y también seguir un poco con esto precisamente porque 300 está basado en una película, que es la película que a Frank Miller le encantaba de pequeño, que es El León de Esparta. Ah, bueno, también. Y de hecho, él fue muy criticado porque él declaró que era la adaptación del León de Esparta y sin embargo no tenía los trajes griegos que estaba acostumbrada la gente por esa película y por películas de la época de como Jason y los Argonautas o tal. Pero, sin embargo, dices que lo irrespetuoso sería no tratar el cómic igual que... O sea, no trasladar el cómic a la película, pues sin embargo hay cosas que en la película aparecen sin aparecer en el cómic, como es toda la parte referente a la política interpretada por Lena Headey, la mujer de y personajes políticos que no aparecen en el cómic, y sin embargo, pese a estar rodado, no aparece el suicidio del jorobado... ¿Cómo? Efialtes. Bueno, luego una cosa es que te tomes licencias, de tener licencias argumentales. Evidentemente el cómic es muy lineal, la película también acaba siendo lineal y creo que el lenguaje cinematográfico exige a veces rellenar momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como en que entre dos batallas no haya un elemento que digamos que descargue descarga al espectador de la tensión y lo prepare para el siguiente momento cinematográfico. Creo que esas son las razones por las que se introduce además en un cómic que a lo mejor podría exigirlo, no puede gustar más o menos, pero no creo que sea apartarse realmente de este concepto que yo he dado, ¿no? de que al final lo que estás viendo, o sea, no te chirría, dices, bueno, pues esto podría perfectamente haberlo puesto en el cómic, pero no lo puso porque evidentemente hay una diferencia entre ambos formatos, ¿no? Pero creo que a lo que yo quería trasladar es el hecho de que igual que cuando alguien traslada una novela a una película, dices tú, ha conseguido trasladar el espíritu, en el caso de los cómics tienes una desventaja, que es que ya tienes un aspecto visual, pero también es una ventaja, lo que decía antes, es casi un storyboard, ¿no? Te da un trabajo previo hecho, que además lo hay en todas las películas, todas las películas tienen storyboard, que es básicamente hacer un cómic, curiosamente, ¿no? Pero también es un punto, o sea, tú dices en el storyboard, realmente los directores no se basan estrictamente en ese storyboard, ¿sabes? Entonces, claro, como una especie de guía, sí lo considero, ¿sabes? Sí consideraría yo que sería normal, porque es como tú dices, o sea, tienes la imagen, claro, tú ahora ves 300 y dices, es que es 300 visualmente y argumentalmente, porque se relaciona con el cómic, pero de ahí a trasladar viñeta por viñeta, todas y cada una de las escenas, pues ahí ya sabes, como tú mismo has dicho, el cine tiene un lenguaje distinto, pues no puedes emplear exactamente el mismo lenguaje del cómic, es lo que yo personalmente pienso, por eso la traslación literal, viñeta por viñeta, a mí no me parece bien, pero vamos, yo creo que en esta película, por ejemplo, la parte en la que está Leónidas matando a todos ahí seguidamente, eso no recuerdo que salga en la película, pero en el cómic, pero tiene esa fuerza y ese nivel, ¿no? Dices, vale. Evidentemente no puedes, es decir, si una batalla se resuelve en 3 viñetas aquí, y la famosa escena de película, la famosa escena de la patada que ha trascendido por internet tal, exactamente no creo que tenga los mismos encuadres. No, pero está, por ejemplo, esta imagen está prácticamente es mucho más corta porque se resume en una página. Claro, por eso. Pero esa es la diferencia, o sea, quiero decir, digamos que esto lo que te da es el paso previo, que si tendrías una novela tendrías ya un paso previo que es un storyboard. Entonces ya saltas a la película y en la película evidentemente tienes que introducir el lenguaje cinematográfico, ¿no? Vamos a repartir un poco más el debate, porque estamos hablando solo de 300 y así. Yo tengo una pregunta también para ti. Si Maus
es la Mona Lisa del cómic, Sí. ¿qué es Watchmen? A ver, yo me refiero a que Maus es la Mona Lisa del cómic en el sentido de que es una obra que todo el mundo tiene que leer una vez en la vida, al igual que la Mona Lisa, que es un cuadro que todo el mundo tiene que ver una vez en la vida. Artísticamente, yo ya he dicho que para mí Watchmen tiene una segunda parte muy débil. Este cómic es sólido desde la primera página hasta la última. Watchmen, a partir del libro 10 o 12, empieza a decaer en ritmo. Creo que responde a tu pregunta. Es la Biblia, entonces. ¿Qué? Es mejor la primera parte. No, yo creo que este cómic, a mí, para mí Maus, sinceramente, para mí ¿Cuál Maus, es la Biblia del cómic? para mí Maus me parece mejor cómic que Watchmen, porque lo veo más sólido, desde la página 1 hasta la 300 que tiene. Watchmen, a partir del cómic, a partir del libro 10 o así, empieza a decaer un poco en ritmo y en digamos, en temática, ¿no? Pero... A lo mejor alguno me mata, pero yo considero que es mejor el final de la película que el, Sí, que el sí, del también cómic. estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Soy el único que no está de acuerdo? Sí. Bueno, A soy ver, purista. conociéndote. ¿Ves? Ahí había un problema para hacer un salto del lenguaje del, creo yo, del cómic al cine, porque Watchmen tiene elementos de meta literarios sobre el lenguaje del cómic y de la que están incluso en el propio argumento. Ya hablamos de ello en el programa. Y eso en su lo día. hablamos en su día. Pero de y hecho- eso no creo que se hubiera podido trasladar aparte bien. aparte Watchmen es una parodia, o sea, Watchmen es una parodia de todo el cómic de superhéroes de los años 60. aparte, Sobre todo aparte, ¿no? concretamente del cómic de superhéroes de DC Comics. Sí. Porque de hecho son versiones directas de los personajes. Pero sin embargo, decís, es que es muy difícil trasladar el lenguaje del cómic al cine, pero se está logrando. Claro. Marvel lo está logrando. No en todas sus películas, pero está empezando a meter conceptos. Hombre, yo la única, de todas las películas que he visto de superhéroes, Los Vengadores ha sido una de las pocas películas que yo me pareció Donde que estaba los- viendo un cómic. O sea, no estaba una de viendo las una pocas películas donde estaba los viendo un superhéroes cómic. utilizan superpoderes. Sí, sí, ¿no? Porque es bastante denigrante que ves algunas películas de superhéroes donde los héroes no hacen nada. Pelean, pero pelean de manera normal. Que ahora está ¿no? muy de moda el rollo David S. Goyer de superhéroes atormentados, humanos, que no Humanos. hacen la... que no, que- Villanos más humanos que incluso los Vamos a mismos meternos ya protagonistas. con David S. Goyer, ¿no? A empezar a... No, pero cuidado. por eso yo creo que tienes la diferencia, porque tú dices, no, se está logrando con Marvel, claro, pero es que Marvel no es DC. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, el tipo de cómics de DC, de historias de DC, historias, o yo qué sé, la historia de Maus, la historia de 300, la historia de Black Sad, no es el mismo tipo, digamos, de historia que las de Hulk o la Sí, de... pero ¿sabes? por ejemplo, Sin City es un calco del cómic y es otro tipo de historia. Sí, pero es que porque Y lo han si hecho nos viñeta por ponemos viñeta. así, Han cogido pues- ¿sabes? Yo es que La- precisamente creo que las películas de Marvel, cuando han querido llevar el género de superhéroes, han prescindido del elemento de cómic. Es decir, son películas, como podrían ser películas, son películas de género, pero yo no veo nada del lenguaje del cómic trasladado a la pantalla, ¿no? Se Pues- prescinden. A lo mejor eso es el éxito que han tenido con algunas que han conseguido cierta calidad a nivel de cinematográfico, precisamente por apartarse de ese formato, pero también, en mi opinión, no han arriesgado. ¿De Marvel o de A DC? nivel No estético, sé si- De Marvel. Es decir, Sin City, 300, incluso Watchmen, yo creo que son películas arriesgadas estéticamente hablando. Y eso me parece meritorio. O sea, creo que luego pueden ser mejores o peores, pero creo que intentan hacer algo más, ¿no? Yo quería también lanzar una pregunta para partir también un poco el debate. Es a raíz de Maus, pero también a raíz de Black Sad. Siempre se ha dicho que Maus es irrodable, que no se puede rodar, por lo que decimos antes, ¿no? Porque se pierde el espíritu original de la novela. Y pienso que pasa un poco con Black Sad, el hecho de que esté protagonizado por animales, ¿no? Y que su historia, sin embargo, es una historia adulta, seria y madura. ¿Qué pensáis sobre esto? Vosotros pensáis, aunque sea un poco hacer hipótesis. Se podría rodar como una película de animación, creo yo. Yo creo que Black Sad tiene un enorme potencial cinematográfico, pero brutal. O sea, son historias de cine negro, historias tal. El problema que veo yo es que, claro, son historias donde hay sexo, hay violencia. Entonces, claro, trasladar eso en dibujos animados, la gente hoy en día tiene concepto de dibujo animado como algo para niños, algo así. Aunque tengamos ahí a Miyazaki dándolo todo, da igual. Siguen teniendo esa Pero imagen, hay un ¿no? precedente, por ejemplo, Corto Maltés de Hugo Pratt está trasladado muy bien a películas de animación. Incluso ahora están trasladando las películas del Caballero Oscuro referentes al Sí. cómic de Frank Miller, Sí, los sí, están en formato trasladando de- con adaptaciones además Sí. casi perfectas. Y Año Cero también, una Y película de Año Año Cero. Cero, Pero se ha estrenado en el cine las de Batman. no, pero sigue Esa es la siendo un cuestión. O sea, éxito comercial. sí, pero me refiero que una productora
lo que quiere es recaudar más dinero. Si tú lo pones en DVD, lógicamente... y de todas maneras es menos arriesgado pasar Claro. de un cómic a una cinta de animación. Claro. No claro. trasciendes lo trascendental es meter personas, ¿no? Yo perdonadme, hay un precedente que no entiendo por qué no ha llegado a explotarse más cinematográficamente. ¿Quién mató a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger ¿Quién engañó, Rabbit? perdón, a Roger Rabbit? ¿No? Es una película donde se mezclan dibujos, imagen real, animales y personajes. La película es buena, pero fue un éxito, creo, en su momento, de crítica y de público, pero no se ha explorado más esa vertiente. Se explotó con otra película que no recuerdo cómo se llamaba, creo que Cartoon World o Puede ser, Crazy sí, World, creo que sé cuál es. que es otra película Sí, que bueno, intenta la sé. eso, pero con una animación peor y tal, y fracasó en taquilla, por tanto, y además era muy complicado volver a hacer lo que se hizo con Quién engañó a Roger Rabbit, que era juntar a personajes de Warner y de Disney, Sí, que fue un trato trascendental porque Mickey Mouse y Bugs Bunny tenían que estar al mismo tiempo exacto en segundos en pantalla y tener las mismas palabras y letras de diálogo. Entonces es algo muy complicado. Y Luego Bueno, también- sería una Sí. opción. El problema que veo también, por ejemplo, es que Watchmen es una historia cerrada. Moss es una historia cerrada. Estos son una serie de historias, ¿sabes? Entonces estoy convencido de que si a 10 canales se le ocurre una nueva historia, lo que va a hacer va a ser escribir un cómic, no hacer una película, ¿no? Entonces, puede hacerse una película. Puede hacerse, se puede hacer. Y yo creo que, vamos, yo apuesto algo a que dentro de unos cuantos años posiblemente veamos alguna adaptación de alguna de las obras. Pero que se vaya a hacer, o sea, se puede hacer, pero bastante arriesgado y bastante... te voy a poner otro ejemplo de película que es de un cómic supuestamente realizable, que es un mal ejemplo precisamente porque es una mala película, pero por ejemplo del cómic francés, que son los que más les cuesta trasladar el cómic al cine, tenemos la película del Teniente Blueberry, que la decidieron hacer después de mucho tiempo. Problema, pues que fue una mala película porque el guión no estaba a la altura. Pero Las de Asterix, que eso, para Las de Asterix, olvidarse. por ejemplo, de sí. ya Eso es anticine. Es Las que, pelis son anticine. sí, yo creo que Tintín, no. no es cómic Tintín, por francés. ejemplo, Bueno, es un buen ejemplo de una Tintín, sí. película Hablamos de de cómic Spielberg. francés llevado al cine, bien llevado. Y Sí, Tintín sí, es sí, algo sí. que jamás se Pero- había pensado que se llevaría al cine. De hecho, existen películas previas de Tintín, de actores reales, que Tintín y el fracasaron. lago azul, creo que era Tintín y el Toisón de Oro, Tintín y las Naranjas Azules, sí, que sí. es una película coproducida en España, que Desarrollada en bueno, España. Cuando metíamos dinero en cualquier sitio. para promocionar la naranja española, además es Sí, es verdad. literalmente su objetivo. Entonces, quiero decir, hay ejemplos buenos y malos. Pero de todas maneras, Pero- detrás de Tintín está una gran producción, Spielberg, Peter Jackson. Para ¿Y mí es qué una problema película hay porque lo increíble, haya? ¿no? Quiero Pero decir, Bueno, esto es... Pero claro, es que eso es lo que vende. Es película de Spielberg, va todo el mundo a verla. Pero una película de animación con un director normal y corriente, pues hay menos probabilidades de que la gente vaya a verla, ¿no? Entonces yo creo que por eso las reticencias de hacer Black Shadow o algo así, ¿no? No tiene... Aquí en España hicimos una versión de animación del Bosque Encantado, de la obra, que es bastante buena, ¿no? Y además es un animador español que ha trabajado en el cine, ¿no? Curiosamente, el cine español también podría preocuparse de elementos de esto, porque hay cantidad de ilustradores. El cine y todo, español se ha preocupado en hacer adaptaciones del cómic, pero tenemos Zipizape y el Club de la Canica y Bueno, películas de la calidad como el Capitán Trueno, que ha tardado 11 años cambiando de plantel 3 veces y encima haciendo un cartel que está escrito con Word Art del mismo Microsoft Word, con lo cual pues Bueno, y aparte que, tenemos ejemplos buenos y malos. Bueno, aparte que o Black sea, Shadow tiene una ahí me has dado. que la peculiaridad de que pues, Guarnido ha renegado de Disney, ha renegado de la industria cinematográfica por completo. Por lo tanto, hacer una película de ese cómic, pues yo no sé hasta qué punto. Hacerla yo no él, sé, es claro, hacerla él, quiero decir. Claro, y luego la cuestión, claro, no sé hasta qué punto los dibujos de Disney tendrán una marca o un Claro. copyright, claro. Claro. Tú ponle Bueno, yo no a- sé un punto si bastante si él ha alto, de tenido hecho. problemas de derechos de autor Claro. con algunos de sus personajes. Entonces, Cuando Disney compró Marvel, de hecho, gente como el creador del Motorista Fantasma demandó a Disney porque cambió las condiciones de su contrato y de hecho ahora ya no puede ni firmar dibujos suyos en los salones, en los Comic Con, por ejemplo. Así que sí, el nivel es muy alto con los derechos de... Bueno, eso ahí habría de esto. problemas. Yo no sé si os ocurre otra pregunta o así, idea que tengáis. O... bueno, yo ya que conozco a Pau desde hace bastantes años, tal, siempre me hablaba de Nick Furia. Yo que quiero preguntar, o sea, ¿por qué te gusta tanto Nick Furia? No sé. Pues principalmente porque fue el primer cómic que leí.
El primer cómic que leí fue un cómic de Nick Furia que tenía mi padre en casa y lo acabé leyendo y luego, pues hombre, pues entre Nick Furia y el Castigador me gustan mucho los personajes humanos en los mundos de superhéroes porque son los personajes que de verdad muestran su superación. No es un superhéroe que tiene superpoderes y hace todo mágicamente, es una persona que no depende de solo sí mismo, sino depende de cómo hace las cosas con los demás, cómo coordina con la gente. Concretamente Nick Furia es una persona que coordina una agencia de espionaje internacional, es decir, es una persona que lleva viva mucho tiempo por sus propios méritos, entonces es un personaje muy atractivo por eso. Y aparte, pues eso, el cariño especial que tengo de ser el primer cómic que leí, realmente. Y tengo la suerte de que fuera uno de los Nick Furia de James Franco. A mí es que no se me ocurre nada, no sé si vosotros tenéis algo que Bueno, ya que has hecho una preguntar. pregunta, te pregunto. Yo soy un gran fan de la historia, me encanta la historia y este cómic fui directamente a ver cómo había adaptado Miller esta historia, ¿no? Y la verdad salí bastante satisfecho. Yo creo que además, si una cosa tiene 300 es que puede estimular el interés por esa época, por la Grecia Pues antigua. Sí, tengo una preguntita para ti Sí, a a raíz ver. de esto. ¿Qué opinas de que se haya hecho una secuela, precuela, no sé muy bien qué continuidad tiene al respecto de esto? Porque tiene la aprobación de Frank Miller. De hecho, Sí, ha creado es- bocetos y eso como hizo para la primera película. Para la primera Bueno. película se le pidieron bocetos de las nocturnas, creo que son, las espadas griegas y tal, y él los envió y tal. Y cuando plantearon hacer una secuela de 300, él ha dado su aprobación y ha dado sus bocetos. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Es canónico? ¿No? Pues vamos a ver, Miller es que está escribiendo la continuación, lo que pasa es que la ha dejado parado para escribir no sé qué otra cosa, porque lleva unos años un poquito raro, ya lo sabes, y solo ha escrito los dos primeros, me parece los dos primeros números, no sé ni siquiera si ha llegado a publicarlos o no, lo dejó parado y sobre esa base es sobre lo que se ha rodado la película. Teóricamente, bueno, él había dicho que iba a terminarlo, iba a publicarlo al mismo tiempo que se editaba la nueva película, que es una continuación de esta historia que relata la batalla de Artemisa, que enfrentó a las flotas griega y persa y que prácticamente es casi simultánea a lo ocurrido en las Termópilas. Y el tema es que ha dicho que no va a estar, que no lo va a tener a tiempo, con lo cual aquí va a ocurrir que la película casi va a preceder a, Como por lo menos, sucedió, por si no, ejemplo, a con cómic. Picasso, con Sí, otras películas de este estilo. es una cosa un poquito extraña. Yo no sé cómo será. El cómic o la película, ¿no? La Claro, eterna pregunta. aquí se ha quedado como a la mitad, ¿no? Es decir, plantó la idea, plantó las bases, realmente estéticamente creo que continúa. He visto ya algunos bocetos en internet se llama Jerjes, la continuación en el cómic. No sé qué título han puesto a la película, alguna 300 la caída del Ah, imperio, sí, porque así. hay que venderlo con relación al Como, anterior, sí. ¿no? Y bueno, pues no sé cómo estéticamente se han salido los trailers, es exactamente igual que 300, ¿no? El mismo tipo de adaptación, ¿no? Y que también pues continúa. ¿Qué me parece? Pues que ahí esto es un poco lo que puede pasar con Juego de Tronos, como siga avanzando la serie y no termine las novelas Martin, ¿qué va a pasar? Si van a seguir con ello. Es que Frank Miller es mucho más joven que Martin. O sea, Sí, pero bueno, de todas maneras la película ya está rodada, ya se va a estrenar y ese cómic no está publicado. ¿Cómo puede influir si al final incluso él podría acabar desistiendo de publicarlo? O tardar años en publicarlo y a lo mejor es que apartarse tampoco mucho porque la historia es historia y no puede cambiar el final, vamos, o sea, pero... Un poco como también la música de Valle del Viento, que lo iba dibujó la película de una forma y luego creo que terminó el cómic de otra. Creo que fue más o menos parecido. Mira, de alguna forma es la forma de Pasa y escribir. con alguna película. De hecho, es muy habitual el cómic de 32 páginas, como es el caso de Red, que lo convierte en una película de 2 horas. que Red además está editado, son 32 páginas, pero y el volumen que te compras es así. es un tomito, no, el original es un tomito, lo tengo yo, lo conocí antes de que se publicara la película y es un tomito publicado en cartoné, muy fino, de 32 páginas, y luego cuando salió la película hicieron una edición con páginas de relleno pues como el triple. Que me la compré yo y dije, esto es el timo de la estampita. Pues ¿no? yo es eso, por eso, quiero decir, que juegas mucho con eso, y ahora han sacado una secuela, nadie sabe de dónde, quiero decir, de un cómic de Warren Ellis de 32 páginas sacaron eso, quiero decir, incluso... Bueno, Jackson ha sacado 3 películas del Hobbit, ¿no? Sí, también es verdad. Lo tienes. Un ejemplo. Todo es posible. Pero bueno, yo no soy muy partidario de que si algo se pretende inspirar en otra obra que salga antes de que esa obra esté acabada o tenga, me parece un poco... Es que en el caso, por ejemplo, de Kick-Ass yo considero canónico, mira que suelo ser bastante purista y suelo preferir el cómic,
considero canónico el final de la película, porque es anterior a la publicación del último cómic. Y sin embargo, pues mira. Plantea ciertos problemas, pero bueno. Sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, este debate, tertulia literaria, cinematográfica. Yo espero que les haya gustado y, como he dicho al principio, espero que nos escuchen en la radio, Pasión Deportiva Radio, Tócale y Vete, los sábados a las 11 de la mañana, y los podcasts que están en nuestro blog, tocaleyvetepdr.blogspot.com. Muchas gracias, espero que les haya gustado y hasta la próxima.